Hola a todos, bienvenidos a esta primera masterclass. Bueno, va a ser más que todo una masterclass eh, de inicio de año 2025 y un masterclass básicamente pequeño, o mejor dicho, poco tiempo, ¿no? Porque vamos a tocar, aunque es un tema bastante profundo, bastante edificador, es un tema que envuelve cosas interesantes que podemos aplicar en nuestras vidas y que nuestro Señor Jesucristo nos guía para esa, esa línea de seguimiento mediante sus enseñanzas. Ahora, vamos a estudiar y con el título, con el nombre del título, Volver al pasado. ¿Qué significa volver al pasado? ¿Qué significará esto? ¿Y por qué volver al pasado? Bueno, vamos a entrar al tema para ver de qué se trata y poder estar profundizando en cada uno de los puntos. Ahora, según la Biblia, el pasado, voy a leer un versículo muy importante que lo encontramos en Isaías 43:18, que dice: No os acordéis de las cosas anteriores, ni consideréis las cosas antiguas. Fíjense de qué manera habla Dios sobre el pasado. No acordéis de las cosas anteriores, ni consideréis las cosas antiguas. Ahora, siempre tenemos que estar estudiando o básicamente eh, investigando en plenitud y en rectitud cada una de las palabras que Dios nos da. Y también comparando la ciencia con la Biblia y va para verificar que siempre todos los científicos, autores, escritores, intelectuales van a estar siempre chocando con la Biblia, ya que la Biblia tiene la palabra eh, correcta para las cosas y no se equivoca. Toda la palabra de Dios nunca se equivoca. Entonces, para ver un poco lo que es el pasado, vamos a ver qué es el pasado. Y ahora vamos a entrar un poco en lo que es el tema. Fíjense, hay muchas personas que viven pensando en el pasado, viven añorando el pasado, bien sea por su juventud que tuvieron, bien sea por sus bienes, bien sean por esos momentos agradables que tuvieron o no muy agradables, y siempre están en el pasado, siempre están pensando en el pasado, no dándole oportunidad al presente. Pero ¿qué es en realidad el pasado? Vamos a ver una definición pequeña del pasado y vamos a estudiarla un momento. Vamos a escribirlo aquí un momento. Ok, el pasado es el tiempo, bueno, fíjense, el tiempo, es el tiempo que ya sucedió y que en una línea cronológica, o sea, el tiempo, ha quedado atrás, o sea, quedó atrás. Se conoce como el pasado tanto a dicho tiempo como a aquellos acontecimientos que en el periodo en cuestión, luego repito, se conoce pasado tanto a dicho tiempo como aquello que aconteció en el periodo en cuestión. Y fíjense, aquí estamos hablando de cronología del tiempo, el tiempo pasado, ¿no? Sucesos que sucedieron en ese tiempo y eso define a lo que es en sí el pasado, donde Dios nos dice muy claramente, no acordéis de las cosas anteriores. Está hablando del tiempo, lo que pasó anteriormente. Y habla también las cosas antiguas, ¿no? Muy específico. Entonces, el pasado no es otra cosa sino lo que las personas vivieron, lo que todos vivimos. Todos hemos vivido un pasado, pero no hemos quedado ahí. Hay personas que se han quedado ahí. ¿Y por qué no es bueno quedarse en el pasado? ¿Y por qué y de qué forma se puede quedar uno en el pasado? Hay muchas formas y hay muchas eh, situaciones y excusas
que se quedan en el pasado. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a profundizar con la palabra de Dios. Posturas sobre el pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Hay personas que en todo su tiempo, como lo dije al principio, van a pensar que lo del pasado siempre fue bueno. Lo que estoy viviendo ahora no es bueno. El pasado tenía más fuerza, era más joven, el pasado tenía riquezas, no tenía, y siempre van a estar viviendo en el pasado, añorando ese pasado, pasado, lo que pasó. Esa es la primera postura que tienen las personas cuando escuchan o cuando piensan en el pasado. La segunda, que no está mal, no está muy mal esta segunda postura, que es la que recomiendan los psicólogos que tomen en sí. Vamos a ver lo que recomienda Dios en sí. Esto es lo que están recomendando los psicólogos. Ahora, dicen los psicólogos, o la ciencia psicológica, la ciencia de la psicología, el pasado debe ser recordado para rescatar lo positivo y para no repetir los errores. No está mal, el concepto no está mal. El pasado que tuviste, viste que te pasaron cosas malas, pero rescata lo positivo. Y hay en ese concepto que los psicólogos, que es ese concepto, recordemos que nada es hecho sin la presencia de Dios, sin que lo permita Dios. Recordemos que los psicólogos en sí, estas tipo de afirmación viene directamente de Dios para que le dé esa inteligencia también para poder ayudar, ¿no? Todo viene de Dios. Ahora, esa es una actitud positiva de recordar el pasado. Recordar para recordar lo positivo y no para repetir errores. Dos, el pasado no existe. Tercera postura. Personas que se tienen un poco de anhelo, se olvidan que el pasado existió y no quieren recordar el pasado. Bloquean totalmente el pasado y hasta ahí, pasan tiempo, y el pasado lo tienen en su mente como si no existió. No, en su mente no quiero recordar nada del pasado. Tres posturas más significativas que tienen las personas sobre el pasado. Ahora, hay otro punto importante que a veces podemos pensar que el pasado y el recuerdo son, y es importante definir lo que es el recuerdos. ¿Qué son los recuerdos en sí? Recuerdos buenos, recuerdos malos. El pasado tiene recuerdos buenos, recuerdos malos. Vamos antes de entrar el tema con la palabra, también de definir qué son recuerdos. Recuerdos son fenómenos complejos que implican la capacidad del cerebro, ¿no?, para almacenar, retener y en última instancia recuperar información, experiencia, procedimientos previamente aprendidos. O sea, los recuerdos están alojados en el cerebro y esos recuerdos eh, son aquellos recuerdos que tú tienes en tu cerebro que han sido del pasado. O sea, el pasado, dentro del pasado hay recuerdos positivos, recuerdos negativos. El cerebro en sí hace que tomes un recuerdo positivo que quieras tener o un recuerdo negativo. Y ahí es donde personas bloquean todo, lo que había dicho anteriormente, y no quieren recordar nada, ni positivo ni negativo. Hay personas que toman lo positivo y simplemente viven lo positivo. Y hay personas que viven en el cerebro los recuerdos constantemente y no viven el presente, sino están viviendo el pasado. Ahora, vamos a ver recuerdos, momentos y recuerdos buenos y recuerdos malos. Y esos recuerdos buenos y esos momentos malos, vamos a verlo de un acontecimiento que pasó hace 2000, cuando fue la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver y leer. Obviamente no estuvimos en ese tiempo, pero con la palabra, con la Biblia, que nos trae todos los acontecimientos detalladamente, podemos ir a ese sitio, a ese momento que pasó. ¿Y qué pasó en ese momento? Nuestro Señor Jesucristo vivió un momento
con los apóstoles, desde que estaba llevando el mensaje de arrepentimiento y convertidos. Él tuvo momentos, nos enseñó, todo está dentro de su palabra en la Biblia, y esos momentos son recuerdos buenos, son recuerdos agradables, son recuerdos que edifican nuestra alma, porque son momentos donde Él nos enseñaba, donde Él nos enseña, todavía no, porque siempre nos enseña diariamente. Esos momentos son momentos, recuerdos, porque yo o cualquier en esta época, en este tiempo, no vivió en aquel tiempo personal a personal con Jesús, pero sí lo puede vivir mediante la Biblia. Y ahí vamos a ver los momentos, esos momentos satisfactorios, momentos edificadores que Él nos deja. Y Él nos deja, y siempre estamos recordando esos momentos de nuestra vida. Eso es guardar la palabra. Ahora, vienen momentos malos, momentos malos de sufrimiento que también tenemos que recordar, porque ese recordar momentos, los momentos malos, también nos hace pensar que es en el sacrificio que él hizo. Esos momentos malos fueron la crucifixión, donde fue traicionado, donde fue humillado, donde pasó tantas cosas malas que obviamente era, tenía, se debería cumplir porque ya había dado un lineamiento que se tenía que cumplir. Pero no fueron momentos agradables, para nada, no fueron momentos agradables. Fueron momentos realmente de angustia, y también fueron momentos desagradables porque tuvo que vivir momentos muy, muy sacrificados, muy, 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 muy malos, ¿no? Esos son momentos malos. Pero luego de esos momentos malos viene un momento bueno y edificador. Pasó los momentos malos y viene el momento realmente edificador, que fue la resurrección. Jesús nos da esa, diría, esa promesa que al tercer día resucitó entre los muertos y pudo o hizo que ese momento malo, ese recuerdo malo que había pasado de la crucifixión, pasó un momento de edificación, un momento de fortalecimiento, un momento donde la iglesia en Cristo creció totalmente. Es la resurrección. Ahora, esos son momentos que lo estamos llevando para que vean que no todos los momentos, y hay que, sí, cómo no, no hay que ver hacia atrás, pero no hay que dejar de recordar cosas que a nosotros sean de edificación, como vemos en este momento. Aquí vamos a ver tres cosas. Hay que olvidar lo malo, como lo dice, hay que olvidar lo malo, pero recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros, por ti. Hay que olvidar lo malo, no podemos enfocarnos en ese mal momento, sino que el mejor momento fue la resurrección. Ese mejor momento, porque Dios permitió todo ese sacrificio para la salvación de cada uno de nosotros, para la vida eterna. Jesús tuvo que sacrificar algo muy grande por nosotros. Y entonces ahí tenemos que recordar eso, ese sacrificio que hizo y por qué lo hizo, ¿no? Y eso, y aquí con lo que escribo, igual de los recuerdos de la ayuda de Dios. Todos aquellos recuerdos, todos aquellos que recuerdan de la ayuda de Dios, que Dios nos ayuda para la edificación y nuestra salvación de alma, tenemos que recordarlo constantemente. ¿Y cómo lo recordamos? ¿Y cómo escribimos? Mediante la palabra, mediante leyendo la palabra, escribiendo los versículos que nos edifican, que Dios, las promesas que Dios nos da, y ahí podemos recordar la ayuda de Dios para nuestra salvación. Ahora, vamos a leer y meditar en algunos versículos muy importantes. Deja tu pasado atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo muy claro, es imposible que
nadie caiga, pero hay de aquel que haga caer. O sea, quiere decir que nosotros no podemos eh, vivir del pasado cuando caímos en aquel momento cuando no estábamos en Cristo, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en ese viejo pasado. Las viejas cosas pasaron ya. Nosotros no podemos voltear hacia atrás porque puede pasar como cuando, no recuerdo el nombre ahora, disculpen, pero volteó hacia atrás cuando se estaba destruyendo, o Dios estaba destruyendo a Sodoma, que se convirtió la mujer en Sara. Entonces, por voltear hacia atrás. Entonces, un ejemplo donde podemos ver que no podemos estar viviendo en el pasado. Las equivocaciones, las cosas. Sí, la transformación. Recordemos que esto es un arrepentimiento y convertidos. Convertir en un nuevo siervo de Dios, ¿no? Un seguidor de Cristo. Recordemos que Cristo dice muy claramente en su palabra que hay que nacer de nuevo. Cuando muchos criticaban o criticó eh, cuando habló sobre esto, sobre cómo nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Bueno, hay que nacer de nuevo para ser seguidor de Cristo, para ir a la vida eterna, para conseguir lograr estar en el reino de Dios. Entonces, no olvida todas las cosas del pasado. Ya estás en un presente, el presente con Cristo. Otra cosa importante fue en Mateo 9:9 vemos, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Esto es un ejemplo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Fíjense, aquí vemos a una persona, Mateo. Él estaba sentado, vamos a irnos al contexto, y Jesús le dijo simplemente, sígueme, y él se levantó y siguió. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y él nos toma como su siervo, nosotros tenemos que olvidar el pasado y seguirlo sin ningún tipo de excusas. Tenemos que seguirlo sin ningún tipo de excusa. Y él nos va a dirigir a cosas mejores. Él nos va a dirigir a muchas cosas, mm, muchas bendiciones, a esa vida eterna que tanto añoramos, a seguir con Él para toda la vida. Recuerden que Él nos prometió que está con nosotros hasta el fin. Entonces, si Jesús te dice en tu corazón, sígueme, no dudes nunca, deja todo y síguelo, porque Jesús muy claramente dice que el que quiere ser mi discípulo, que el que quiere ser mi discípulo, que se hasta incluso se niegue a sí mismo, pero lo siga, tome su cruz y lo siga. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, bueno, aquí tienen el Lucas 9, si tienen venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Jesús también dice, cada día tiene su afán, no te preocupes por mañana, preocúpate por el momento, la hora, en levantarte cuando pedirle gracias a Dios, al levantarte, porque te dio un día más de vida, un día más, y pedirle sabiduría, pedirle que te, que te ayude a conseguir almas para los pies de Cristo. Entonces, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, aquí vemos que Jesús lo dice muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sigue. También en Lucas 9:26, perdón, tengo alergia, Lucas 9:26, 9:62 dice,
Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiere decir que Jesús nos dice muy claramente que no debemos ver al pasado, no debemos recordar esas cosas que ya nos arrepentimos. Si en cualquier momento volvemos a caer o pisamos otra vez el mundo y nos volvemos a entrar, no tienen que recordar el pasado, tienen que empezar de nuevo, tienen que empezar de nuevo, arrepentirse genuinamente y empezar de nuevo, siempre y con más fuerza y con más aprendizaje, porque Dios te da otra oportunidad para que sigas en los pies de Cristo. No la desperdicies, no la desperdicies, no es un juego. Estamos hablando de tu salvación. Seguimos. En Hechos 3, 19, 21 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pues que vendrán los tiempos de refrigerio del presente del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde el siglo. Entonces, aquí nos dice muy claro algo importante, que es algo que siempre trato siempre de hablar sobre en cada clase que doy, es sobre el arrepentimiento genuino y sobre todo el convertidos. Y fíjense, en este versículo dice muy clara, para que sean borrados vuestros pecados. Al tú convertirte, al tú arrepentirte, van a ser borrados tus pecados. No olvides ese pecado. Eso que te angustia, eso no te deja vivir, no lo olvídalo, ya te arrepentiste. Ya le diste esa carga a Jesucristo para que Él, con su misericordia, te, te libre de ese pecado y te ayude a no volver a caer. Recordemos siempre, el Padre Nuestro siempre habla sobre cuando nosotros oramos rezamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro habla sobre todo, sobre una cosa muy importante, una palabra muy importante, edificadora, que habla sobre no nos dejes caer en tentación. Esa tentación que está ahí, ese pecado que está ahí, que no caigas en tentación. Bueno, esta charla, perdón, esta pequeña máster, digo pequeña porque es más corta de las acostumbradas, se trataba sobre volver al pasado. No volvamos al pasado. Muchas personas quieren volver al pasado, ver atrás. No vuelvan al pasado. No vuelvan al pasado. Y siempre tengan los recuerdos, los únicos recuerdos que tenemos que tener son recuerdos buenos, edificadores y el sacrificio que hizo Cristo para nuestra salvación. Así que nos vemos ya al inicio de esta semana, que empezamos nuevamente las clases, en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego a todos.